tal? Mi nombre es Alfonso Benítez y hoy la problemática que abordaremos es la violencia en México. Comencemos. A través de los años hemos visto un cambio drástico en nuestro país. Ese cambio principalmente se caracteriza por la falta de cada vez más seguridad, del incremento de la violencia. La violencia en México ha ido poco a poco aumentando su presencia, es decir, en años anteriores México era un país que contaba con una seguridad que hacía sentir a sus ciudadanos libres de caminar por las calles y hasta disfrutar un paseo por la noche, entre otras cosas. Pero en la actualidad la realidad es otra, ya que la ausencia de seguridad ha creado un país con más ciudadanos aterrorizados e indefensos ante la violencia que nos ataca día a día. Es importante saber sobre este tema, ya que el concepto de violencia puede interpretarse de varias maneras. Pues al hablar de violencia no solo hablamos de daños físicos, sino también de daños psicológicos o emocionales. Pero para empezar más a fondo, ¿qué se entiende por violencia? La violencia generalmente es definida como el comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres. Y se asocia, aunque no necesariamente con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o emocional, o a través de amenazas u ofensas. La violencia es cualquier tipo de agresión física y o mental que daña a una persona. Cuando una persona se ve implicada en una situación que ponga en riesgo su integridad o seguridad como ser humano, se entiende que sufre de violencia. Por lo tanto, un daño físico no es la única expresión de la violencia, sino un daño de cualquier tipo que afecte o lastime de cualquier manera a alguien. Se dice que es violencia. La violencia se trata de un acto de agresión a otra persona, ya sea verbal o física. El concepto de violencia para la mayoría de las personas implica una agresión, pero a lo que mejor muchos omitimos es que la agresión puede presentarse de diferentes maneras. Es decir, la agresión física la relacionamos con golpes, asesinatos, causantes de dolor físicos en la persona, etc. Pero también es necesario dar a conocer sobre la existencia de la agresión no física, que puede presentarse como insultos, ofensas o cualquier tipo de daño en la mente del hombre o mujer. Es importante ampliar el concepto sobre la violencia para que el hombre pueda conocer los diferentes tipos de violencia y así pueda reconocerlo cuando esté frente a uno. Es un acto de agresión hacia una persona, no solo físicamente, sino también psicológicamente, que se presenta en todos los círculos sociales, empezando por la familia, amigos, etc. A través de esta definición se conocen los escenarios donde la violencia está propensa a ocurrir. Hoy en día estudios demuestran que en la mayoría de las ocasiones, cuando un ser humano es violento, se debe a que se presentan antecedentes de violencia, empezando desde su hogar y o familia, lo que lleva a que la violencia vaya presenciándose en un círculo social tras otro. El camino de la violencia a través de los años. La violencia en México crece día con día ante un país pacífico y ahora inunda las portadas de los noticieros, los periódicos con noticias sobre asesinatos, raptos y decapitaciones. A pesar de las acciones emprendidas por el gobierno mexicano, las cifras son alarmantes. El aumento en la violencia está fuertemente relacionado con la ascendente actividad criminal en el país. La falta de una estrategia de combate hacia este problema propició la corrupción y creó un ambiente completamente inseguro. La violencia sin duda ha aumentado y a la vez se toma ya como una realidad. Esta realidad y la aparición de violencia en nuestra vida cotidiana también ha creado nuevas o más formas de defensa o protección hacia ella. Es decir, día a día se trata de controlar y aún más importante evitar el aumento de la violencia. Por ejemplo, personas como lo son los maestros son capacitados para prevenir la violencia en su más mínima expresión. También se están creando más centros de atención hacia personas afectadas por cualquier tipo de violencia para ayudarles y se está intentando incorporar conocimientos básicos sobre la violencia para el ser humano pueda defenderse, cuidarse u oponerse ante ella.
La violencia indudablemente está más presente en nuestras vidas en la actualidad que años anteriores, pero no quiere decir que se permita esta aparición de tan imperdonable injusticia. Hay que tener en cuenta la importancia sobre los conocimientos de la violencia para que se pueda aprender cómo actuar adecuadamente ante ella y no permitirla. La lucha contra la violencia no es una lucha fácil, es por eso que es necesario que se inculquen fuertemente los valores que acabarán con la violencia. Esto quiere decir que el gobierno mexicano debe invertir más tiempo y dinero a la educación de un México libre de violencia, que permita saber a las futuras generaciones la gravedad del asunto en cuanto a la violencia y las ventajas de un país seguro. ¿Cómo afecta la violencia a una persona? Bueno, cuando una persona sufre cualquier tipo de violencia, implica el cambio radical de esta. Este cambio puede manifestarse principalmente en la personalidad de la víctima, afectándole en su toma de decisiones. Se debe tener en cuenta que la violencia es una agresión hacia una persona, y cuando esto sucede, afecta seriamente a la persona. Por ejemplo, una persona que es golpeada continuamente puede volverse una persona antisocial por el miedo a creer que éstas pueden golpearla, o cuando una persona sufre de algún insulto o ofensa, esto puede convertir a la persona en una persona insegura de sí misma, con baja autoestima, entre otras cosas. Esto quiere decir que cualquier tipo de alteración negativa, por más mínimas que sean, en las personas pueden ocasionar efectos negativos a largo plazo. Incluso la violencia puede tener consecuencias en la salud, ya que estudios han comprobado que la violencia contra la sociedad aumenta su riesgo en la mala salud. Las consecuencias de la violencia no pueden ser mortales y adoptar la forma de lesiones físicas, desde cortes menores a discapacidad crónica o problemas de salud mental. También pueden ser mortales, ya sea por homicidio intencional, por muerte como resultado de lesiones permanentes o SIDA, o debido a suicidio, usado como un recurso para escapar a la violencia. Por esa razón, es de vital importancia que para posibles soluciones del problema de la violencia debe ponerse en gran atención a la formación de los niños, ya que a través de los padres se transmiten todos aquellos valores que les servirán en su futuro para una adaptación en la sociedad, dando esto como un resultado a personas capaces de respetar los derechos de cualquier ser humano. Se considera, según la sociología, que para evitar problemas sociales como es la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, etc., necesario atacar de raíz, es decir, la familia debe ser la principal en atender de manera responsable la problemática y así evitar la violencia. La violencia es principalmente ocasionada por la falta de educación o por falta de valores inculcados en el ser humano, como antes ya lo mencionaba. Por lo tanto, como conclusión, debemos saber que la violencia es un fenómeno social muy presente hoy en día y peligroso. Así que al saber que muchas personas mueren a causa de tiros y golpes, es saber que debemos cuidarnos. Hay que tener en cuenta que es necesario tratar de reducir la violencia. Para reducir esta violencia, debemos saber cómo controlarnos, saber manejar nuestros impulsos negativos que tanto daño nos hacen. Así nuestra sociedad irá en un incremento de paz y no de violencia. La formación que se le dé al individuo es fundamental para decidir el tipo de persona que será y cómo actuará dentro de la sociedad que lo rodea. La educación tiene como fin el desarrollo integral de la persona, por eso debe proporcionar conocimientos, valores, creencias y actitudes frente a distintas situaciones. Como ya lo mencionaba, la violencia se debe de tratar desde la parte familiar para que el ser humano, al momento de que sea integrado a una sociedad, no tenga un mal comportamiento o
y eso le cause muchos problemas a largo plazo. Esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.